¿Qué tal? Te saludo, soy Guillermo Álamo, esto es para nuestro canal Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Me han insistido bastante mis amigos con que hiciera algún tipo de reflexión o de respuesta a un personaje muy singular que ha surgido en las redes durante los últimos años, te diría yo, que es un tal Javier el Evangelista. No averigüé nada sobre él, solo conozco muy en líneas generales su pensamiento. Lo que voy a hacer es poner los videos y reaccionar a ellos, algo que es algo sumamente normal ahora, es usual este método, así que lo vamos a poner en acción. Vamos a poner los videos, vamos a escuchar sus reflexiones o análisis o meditaciones y después vamos a decir qué pensamos sobre cada uno de estos videos. Vamos con el primero. Insisto, recontra insisto y no me voy a aburrir de decir que la religión es totalmente funcional al sistema de este mundo. Te da la sensación de creerte que sos un rebelde, un elegido, que estás afuera del circuito, que te despertaste, pero nada que ver. Es todo lo contrario, porque no te permite pensar, no te permite pensar. Bueno, el primer videito que vemos lo vamos a comentar acto seguido. Tiene que ver con esto que se ha dado en llamar últimamente entre los evangélicos la religión. Esto se lo voy a explicar por ahí. Hay gente que no conoce bien nuestra trastienda ideológica, teológica de hace 30 o 40 años, un poquitito más quizás, cuando surgió el movimiento pentecostal en su última oleada, que algunos dicen la tercera ola o neopentecostalismo, con programas como Club 700 y otras movidas por el estilo. Se usó mucho como eslogan esto de decir que no practicamos una religión, porque parece ser un contraposto conceptual bastante interesante respecto de lo que hace la Iglesia Católica Romana. Básicamente es un eslogan útil, somos relación y no religión. Ahora bien, esto que es un mero eslogan que no tiene fundamento bíblico, porque en la epístola de Santiago se habla de religión, ahora está siendo explotado por gente que no piensa exactamente como dicen las escrituras. Así que, pero ¿qué es lo que Javier el Evangelista, como se hace llamar él en las redes, menciona? Que el mayor pecado de esto que él llama religión es que te hace sentir elegido y especial y que no fomenta el pensamiento crítico. Este es uno de los ejes que aparecen en el discurso de él. Vamos a ver y vamos a sacar algunas conclusiones respecto de esto. En primer lugar, tenemos que decir que Dios dice que somos escogidos. Es Jesús el que le dice a los apóstoles, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo el que los elegí a ustedes. Así que si sos creyente en Jesús, estás afianzado en las Escrituras, pones en práctica lo que el Señor manda, sentite elegido. Sentite elegido, no hay mérito en eso. Sos especial por una decisión que tomó Dios respecto de tu persona, no por algo que hayas hecho vos. Acá no hay méritos, acá no hay sabiduría, ni sentido crítico, ni inteligencia superior. Simplemente Dios tuvo agrado en amarte y en seleccionarte de entre todas las personas. Por eso sos cristiano, por eso creíste, por eso obedeces al Evangelio de Dios. Si sos un escogido, sos escogido por Dios. Esto obviamente no complace al pensamiento humano que prefiere que todo lo logremos por nuestros propios medios. Ese no es el mensaje de la Biblia nunca. El mensaje de la Biblia es todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo al Señor. En especial todo lo que soy de bueno y de rescatable desde que el Señor me alcanzó. Todo eso es gracias a Dios. Vamos al segundo video a ver qué pasa con esto. Las religiones son lazos de Dios, así que no las podrás quitar, aunque se cree que son nocivas, así que mejor sométanse a ellas. Dios se ríe. No, mira, el que se ríe soy yo con la burrada que acabas de poner. Esto claramente habla del nivel de troglodismo que tenés en la cabeza y estás totalmente atrofiado. Yo te recomendaría que no le hagas asco al pensamiento crítico. Bueno, más o menos va por el mismo lado que el video que escuchábamos recién. Tenés la religión por un lado, demonizada. No sabemos cuántas cosas concibe Javier el Evangelista bajo ese término de religión, pero sospechamos que todos los creyentes cristianos estamos, la gran mayoría, los que no somos en ese estilo que a él le gusta, ¿no? Gente outsider, gente que medio que improvisa, que la dibuja en base a sus propios criterios. El pensamiento crítico está muy enfatizado en Javier el Evangelista. Pero vamos a pensar desde qué lado habla él y trata desdeñosamente, por cierto, a este que le formuló esa objeción.
Dice que habla burradas, dice que habla desde un nivel muy elevado de troglodismo y dice que tiene un pensamiento completamente atrofiado. Tira tres adjetivos bastante comprometidos. Esto me dicen que es típico del estilo de él, no sé demasiado sobre eso, pero no es el espíritu piadoso que reflejan las palabras del Señor. Generalmente el Señor solía responder o con astucia o con mansedumbre. Raras veces se enojaba el Señor y nunca insultaba con estos niveles así de descalificación. De hecho, además es un punto discutible que entendemos por religión, ¿no? La Biblia no habla mucho de esto, como te digo, el término religión aparece en Santiago, pero con una carga bastante débil, o sea, no justifica que estemos encabezando ningún tipo de cruzada ni a favor ni en contra del uso del concepto de religión, que es una inventiva humana. Tanto si los que la defienden demasiado y los que lo atacan demasiado, en general lo enfocan y le dan un sentido sumamente personal y propio. Y eso no justifica que estemos diciendo que nadie dice burradas, que tiene un nivel elevado de atrofiamiento cerebral o de troglodismo y cosas por el estilo. Son palabras que me parece que son demasiado picantes para un diálogo de este nivel de compromiso teológico. Vamos al siguiente video a ver qué pasa. El que es gay, el que es bi, el que es hetero y punto. Es un tema de cada uno. ¿Qué tengo que estar yo metiéndome y orando por la sexualidad del otro? Vamos a orar por ese espíritu. ¿Qué espíritu de qué? ¿Cuándo oramos por el espíritu de que reina en el mundo? ¿Cuándo oramos por la gilada de las iglesias? ¿En qué momento? Nunca vamos a orar. No, pero nos vamos a preocupar por el que se echaron dos personas del mismo sexo. Come on, bro. Bueno, acá las cosas se ponen un poquito más comprometidas en cuanto a las doctrinas que aparecen en el trasfondo de esta publicación. Acá sí empieza a verse cómo aplica esto de ejercer el criterio propio, el pensamiento crítico y todos estos términos que utiliza este señor que se hace llamar Javier el Evangelista. Vamos a decirlo claro y directo. Dios reglamenta, Dios pauta, Dios establece parámetros para nuestras relaciones interpersonales, como la ley humana, sí. Dios establece parámetros económicos, aparecen más de una vez en el libro de los Proverbios. Dios establece parámetros para nuestras relaciones con Él. Él tiene que ser nuestro primer amor. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Dios establece parámetros en nuestra relación con nuestra alimentación. La gula es pecado, comer en demasía es pecado delante de Dios. No es asunto mío que yo destruya mi cuerpo a través de una alimentación poco balanceada. Eso está penado por Dios y demuestra un desorden, demuestra una especie de idolatría, de no sujeción a lo que Dios demanda de nuestra administración, aún de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor. Así que no es que nos metamos, como dice él, atribuyéndonos a los cristianos principios que están en las escrituras bíblicas. Y obviamente Dios reglamenta nuestras relaciones en cuanto a nuestra sexualidad. Dios rechaza, por ejemplo, y condena muy firmemente en el Antiguo y en el Nuevo Pacto la fornicación, o sea, el sexo fuera del matrimonio. Si yo me acuesto con una señorita que no es mi esposa, estoy cometiendo fornicación. El adulterio, tener relaciones con una persona que es casada o tener relaciones con una persona soltera, pero siendo yo casado. Eso es adulterio. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No es que a mí no me importa o a los cristianos no nos debe importar con quién se acuesta, como dice con una expresión sumamente safia ya este señor. Sí nos tiene que importar porque se trata de santificar nuestra sexualidad. Dios rechaza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la homosexualidad. Dios dice que los homosexuales, tanto como los fornicarios, tanto como los adúlteros, tanto como los lujuriosos, los que alimentan malos deseos, no heredarán el reino de Dios. Entonces, en esto tenemos que ser sumamente claros y aferrarnos a lo que dice la palabra. O sea, acá está el gran tema, ¿no? Eso. Dios también reglamenta nuestros sentimientos y pensamientos íntimos y privados. No es que son mis pensamientos y que nadie se meta, no, son del Señor, tienen que estar sujetos a Él. Ahí ya es más difícil que haya jurisdicción de personas que me vengan a juzgar por lo que yo pienso o siento. Ahí estoy rindiendo cuentas ante Dios y ante el Espíritu Santo. Dios dijo, sean santos, porque yo que estoy en los cielos soy santo. Es un llamamiento que está en el antiguo pacto y que está en el nuevo pacto. Santifíquense. Esa es una orden de Dios. Quiere decir, límpiense, no se dejen impurificar por sus propios impulsos. Así que Dios reglamenta todas las áreas de nuestra vida, con principios que nos favorecen,
que nos hacen bien, que no son para restringirnos, sino para que vivamos bien. Fuimos diseñados por Dios, no por nosotros mismos. Esto nos lleva hacia el punto de qué pensamiento crítico es este y qué clase de criterio propio. Vamos a escuchar el último video que para mí es clave porque demuestra cuánto falta y por dónde está la falla fundamental de todos estos videos, donde, insisto, es un valor que se destaca muy fuertemente esto del pensamiento crítico. ¿Pero qué clase de pensamiento crítico? El día que nosotros nos morimos, el Dios que nosotros amamos se muere con nosotros en nuestra cabeza y conocemos al verdadero Dios. Chao. Listo, pumba. Cerrame la 4. Es que es así. El día que nosotros nos morimos, el Dios que nosotros tenemos en nuestra cabeza muere con nosotros y conocemos al verdadero. Entonces vivimos engañados con una imagen que no tiene nada que ver sobre lo que es la verdadera fuente, la verdadera identidad. Y estamos todos, no, esto es así, esto es asá. Vienen los apologéticos, vienen los exégetas, vienen los grandes pastores, las grandes voces del Señor a decirnos una caterva de giladas que no tienen nada que ver con nada porque nadie todavía lo conoció a Dios. Bueno, parece que él sí tuvo ese privilegio exclusivo al que todos nosotros, los exégetas, léase los que nos atenemos a lo que dice la palabra de nuestro Dios, la escritura bíblica, bueno, todos nosotros no conocemos. Pero quiero que hagamos una brevísima exégesis de ese pasaje. Está citando lo que cuenta Hechos capítulo 17, versos desde el 16 en adelante, cuando Pablo llega a Atenas y se encuentra en una ciudad totalmente sumida en el paganismo, en la idolatría y en la ignorancia total del Dios verdadero, que es el Dios bíblico, el Dios que predicó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que él les iba a predicar. Y se encontró, y esto le sirvió para pie de su sermón a este pueblo de los atenienses, un altar dedicado al Dios no conocido. No voy a explayarme mucho en por qué los atenienses habían hecho este altar. Solo tener en cuenta que él usó eso como un pie para decir, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les vengo a anunciar, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe, y nosotros mismos existimos dentro de él. Pero el contexto, esto es lo que quiero decir, eran unos oyentes griegos, paganos e idólatras. No era un contexto de cristianos ni de personas bíblicamente formadas, sino de personas que no tenían noción de quién era Dios y el que Pablo tenía que ir a presentárselos casi desde cero. Ese es el contexto. No podemos decir los cristianos formados bíblicamente, teológicamente preparados, que conocemos y tenemos una relación personal con Dios, que nuestro Dios sea un desconocido. Eso es anular todo este legado que Dios nos dejó, la palabra, y basar ese criterio propio, ese famoso pensamiento crítico, en lo que nosotros pensamos. Vamos a retrotraernos a una historia de unos señores a los que Dios en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 17, un poquitito antes, unas líneas más arriba, llama los nobles de Berea. En Berea era una ciudad donde había una sinagoga, o sea, había judíos, que cuando se les predicó por Pablo y los demás apóstoles el Evangelio, ellos con espíritu noble recibieron solícitamente la palabra y escudriñaban, o sea, revolvían, estudiaban, hacían exégesis, como dice Javier el Evangelista. Buscaban en la Biblia si había argumentos que sustentaran, como a ellos les parecía, que evidentemente Jesús, el que murió y resucitó bajo Poncio Pilato, había sido efectivamente el Mesías prometido a los judíos. Y su conclusión fue que sí, pero ellos críticamente, con ojos abiertos, analizaban y revisaban la Biblia para ver si lo que le decían los apóstoles concordaba con lo que ellos encontraban en las escrituras bíblicas. ¿Cómo llama a estos señores la Biblia? Nobles, bien nacidos es la palabra que aparece en el texto griego original. Quiero decir esto, el pensamiento crítico vale, por supuesto que es un valor positivo, pero sujetado a que nuestro criterio máximo y nuestro parámetro es la Biblia. Todo el pensamiento crítico. Examina lo que te digan, examina lo que te diga yo, revolvé y anda a los pasajes bíblicos que voy a poner en textitos. Cada vez que mencione un pasaje bíblico lo voy a adjuntar por escrito también para que lo puedas revisar. No le creas a nadie cuando hay cuestiones de opinión o de controversia. Atenete a lo que está escrito en la Biblia. Todo lo demás es hojarasca y es cierto que todo eso se lo van a comer los gusanos. Pero esto, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Así que no les creas a los iluminados, ni a los graciosos, ni a los carismáticos, ni a los rebeldes sin causa, ni a los que no se congregan, ni a los que predican no sujetarse a sus pastores o a sus autoridades, cosa que Dios sí dice, sujétense a sus pastores, obedezcan a sus pastores. Hebreos capítulo 13. Entonces tenemos que ir a la iglesia no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice también la carta a los hebreos.
Entonces hay muchas veces donde ejercer el pensamiento crítico, cuando tomamos como base la Biblia, está muy bien. Y hay otras veces donde rebelarse está mal. Hay veces que rebelarse contra una orden injusta que va contra la palabra de Dios, que nos quiere impedir hacer el bien o que nos quiere imponer hacer el mal, ahí es lícito rebelarse, pero no voy a levantar la bandera de la rebelión como si fuera un valor absoluto. Acá los nobles de Berea ejercían el pensamiento crítico, pero sujetándose a la regla máxima que es la palabra de Dios. No te olvides, no es la razón, ni es el criterio, ni es el pensamiento crítico lo que te va a llevar al Señor, sino la fe. Sin fe, sin una creencia incondicional en lo que dice Dios en sus palabras, es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que existe y que Él premia a los que lo buscan y a los que creen en su palabra. Esa es el todo del hombre. No hay más que eso. Que nadie te lleve a pensamientos que te alejen de la fe y la confianza en la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.